¿Qué pasa a nivel municipal? Se lo vamos a preguntar al secretario de Salud. Creo que lo tenemos, allí está el doctor Marcelo Ferrario. Doctor, muchas gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Sabemos que está con mucho trabajo, muchas preocupaciones. Esta es una situación difícil para las autoridades. Buen día, Vanina, Martín. Sí, la verdad que es difícil para todos los que nos toca estar en la gestión no solo municipal, sino también provincial, en el país, en la nación, y también lo estamos viendo a nivel mundial con los brotes que se están dando nuevamente en países que parecía tener controlada la situación, como está ocurriendo en Francia, España, Estados Unidos, Italia. Y bueno, acá en Río Cuarto, transitando esta primera semana de la fase 1, con muy buena respuesta por parte de la sociedad, de la comunidad, lo que nosotros vemos muy bien, porque si bien esta es una medida que teníamos que tomar, a nadie nos gusta tomar este tipo de medidas. La misma fue muy analizada con los equipos epidemiológicos, no solo locales, sino de la provincia, y también cuando tuvimos la visita por parte del equipo de epidemiología de la Nación, evaluaron positivamente la medida que habíamos tomado, y no solamente que la vieron con buenos ojos, sino que, hablando personalmente con el doctor Carlos Giovacchini, me comunicaba que le iba a servir para ver si en otras localidades con la misma cantidad de habitantes y una situación similar a Río Cuarto no tenían que aplicar la misma medida. Doctor Ferrario, y después de 7 días de haberse implementado la fase 1 en Río Cuarto, que ha sido de alto acatamiento, también han sido estrictos los controles, ha habido una clausura de más de 100 comercios en estos días, comercios que no acataron el decreto municipal. ¿Qué evaluación está haciendo usted desde la Secretaría de Salud y qué están evaluando para los próximos días? Bueno, nosotros lo que estamos buscando con esta medida es evitar la transmisibilidad del virus. El contagio se hace a través de las personas. Estamos viniendo con un número últimamente elevado de contagios. También es cierto que no vamos a ver los resultados rápidamente. Recién los vamos a estar viendo a partir de 10 o 15 días en adelante. Y lo que sí había un compromiso de afectación en las camas, tanto en el sector público y principalmente el privado, que nos estaban planteando una situación sanatorial compleja, no solo por el número de ocupación de camas, sino también principalmente por la cantidad de gran personal esencial de salud que se veía afectado ya como COVID positivo o contacto estrecho de estos positivos, que debían hacer un aislamiento de 14 días. Doctor, ¿y cuál es su evaluación hasta el momento? ¿Cuál es el nivel de ocupación de camas en estos momentos en la ciudad de Río Cuarto? ¿Qué pasa con la situación de los geriátricos, que ha habido contagios? Respecto a las camas, nosotros las dividimos en camas COVID y camas no COVID. Dentro de las COVID se dividen en las camas críticas, que son las de terapia intensiva, con o sin respirador, y las camas comunes, que es, ahí el porcentaje de las camas críticas de terapia intensiva COVID está alrededor del 45-47% de ocupación, y en las camas comunes hay un 80% del total de camas destinadas a casos COVID positivos o sospechosos. Y con respecto a los geriátricos, lo que informaban en el día de ayer, hay 4 geriátricos, en realidad son 3, más la situación de otra comunidad cerrada que no es un geriátrico, pero con eso sumamos 4. El manejo que se ha venido haciendo es muy diferente al que se tomó en su momento cuando tuvimos el compromiso en los geriátricos de Vicuña Maquena y de Coronel Moldes, que en su totalidad fueron evacuados a centros de internación en la ciudad de Río Cuarto. Aquí la determinación que hemos tomado fue evacuar a las personas sintomáticas y de riesgo y hacer una atención
con el resto de las personas no asintomáticas que seguían en estas comunidades cerradas, con un seguimiento médico personalizado. Secretario, estamos teniendo un promedio diario de casos de, podríamos decir, 100 casos diarios, más o menos, ¿no? A lo largo de estos días. ¿Cuántos hisopados se están haciendo de forma diaria? ¿Cuántos de los hisopados que se hacen terminan siendo positivos? El promedio de casos desde el 1 de septiembre al día 17, al día de ayer, preciso, es de 116.6 casos por día, la media. Nosotros estamos haciendo aproximadamente 1000 test serológicos por día, entre los identificar y los que se hacen en los distintos dispensarios, el hospital, el Centro de Salud de Calle Cabrera y las instituciones privadas, y aproximadamente unos 400 hisopados por día también en ambos sectores. El tema está en que los positivos es el número de casos que venimos anunciando. Lo que tiene es que a veces el número no identifica el número del día de hisopados anterior, sino que a veces tiene la sumatoria de 3, 4 y hasta 5 días. Por eso a veces los números se ven tan aumentados. Bien. Doctor, ¿y el número de muertes que está provocando por día? Mire, tengamos 1, 2, 3 o el número que sea, siempre nos duele una muerte. En números de comparación el porcentaje todavía es muy bajo, pero para nosotros cualquier número de muertes nos afecta, nos preocupa. Acompañamos a todas aquellas familias riocuartenses y no riocuartenses de los municipios cercanos que han perdido un familiar, un ser querido, y eso es lo que uno un poco busca con estas medidas de responsabilidad social, en el sentido de mantener la distancia social, el uso del tapaboca, las medidas de higiene. Doctor, pero ¿se conoce la cifra de muertes que está provocando el COVID en Río Cuarto? Que el 80% de la población va a ser asintomática o con síntomas muy leves, pero tenemos un 20% que es el que nos va a ocupar esas camas comunes y va a llegar a la terapia intensiva, y ahí está la población vulnerable, que es la que una vez que llega al respirador o no, en pocas horas empieza a complicarse su cuadro clínico y terminan falleciendo. Y eso es lo que nosotros tratamos de minimizar, disminuir en número con las medidas que venimos tomando, pero nos sirven las medidas por sí solas, que por nosotros podemos tomar todos los protocolos y medidas de bioseguridad que el gobierno tanto municipal como provincial o nacional dicten, si no son acompañadas de una responsabilidad social. Y eso es muy importante. No lo digo yo, lo dice gente con mucho más experiencia que la mía, lo dice el ministro de Salud de la Nación, de la provincia, los epidemiólogos con vasta experiencia en el país y fuera del país. Y eso es lo que tenemos que entender, es lo único que tenemos hasta que aparezca una vacuna. Doctor, pero la cifra de muertes que ha provocado en Río Cuarto, ¿se conoce? El informe del día de ayer está en 34 personas fallecidas de la ciudad de Río Cuarto en este último brote. Y en realidad nosotros no teníamos en el brote de marzo-abril fallecidos de la ciudad de Río Cuarto, si bien había fallecido una persona acá en Río Cuarto, pero no era de nuestra localidad. Los fallecidos aparecieron en este último brote de agosto-septiembre. Bien, dos preguntas de mi parte, dos preguntas breves porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Sigue pensando, secretario, que en Río Cuarto no hay transmisión comunitaria del virus? Mira, hasta ahora nosotros tenemos casi entre el 80 y el 85% de todos los casos positivos, pudiendo determinar el nexo epidemiológico. La verdad que es un porcentaje alto, y esa es una evaluación que termina haciendo por una definición epidemiológica el Ministerio de Salud de la provincia en conjunto con la Nación. Pero acá hoy hablaba con el doctor Stefanini y estamos en ese porcentaje de determinación del nexo epidemiológico en la ciudad de Río Cuarto. Bien. Doctor. Sí, Vanina. Sí, una pregunta. El lunes hablábamos en este mismo espacio con el doctor Stefanini y él nos decía,
más de 10 días la gente no va a aguantar en fase 1. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Qué va a aconsejar? ¿Cómo se debe continuar con esto? Mire, la fase 1 la vamos a poder evaluar recién dentro de 10 o 15 días. Lo que sí es cierto que no podemos salir de golpe. Nosotros vamos a tener que hacer una evaluación muy seria, que la venimos analizando y que seguramente estará definida más allá del día domingo o lunes, no más tardar de eso, y que tiene que ser una salida progresiva. Y eso es lo que estamos hablando y evaluando con los distintos sectores productivos, empresariales, comerciales y también con el sector de salud privado de la ciudad. Bien. O sea que usted no aconsejaría salir de la fase 1 el martes, por ejemplo. No digo que no salir de la fase 1, sino que tiene que ser una fase 1 con flexibilizaciones, pero no una flexibilización como estábamos antes de entrar a la fase 1. Tiene que hacerse progresivamente, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, incluso con los que estuvimos desde Buenos Aires, estuvimos evaluando determinados criterios epidemiológicos para ir saliendo de esta fase 1. Y todos coincidimos en que tiene que ser una salida progresiva y muy bien pensada desde el punto de vista sanitario. Sí, situación y decisión difícil para ustedes las autoridades porque la gente quiere volver a trabajar, porque dicen cómo comemos, cómo pagamos las facturas, los impuestos, la gente quiere trabajar. Es muy difícil la responsabilidad que hoy nos toca vivir, al intendente, a los funcionarios que lo acompañamos, a todo el equipo epidemiológico, porque todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino que tiene esta situación que vos bien planteás, Vanina, económica, difícil, y también nos preocupa mucho eso, pero bueno, tratamos siempre de tomar la decisión que creemos que es la más correcta para evitar tener la mayor cantidad de personas internadas y el menor número de fallecidos posibles en esta guerra que estamos librando con esta pandemia hasta que aparezca una vacuna y nos permita ganar la batalla. Doctor Ferrario, muchas gracias por este tiempo con Telediario. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.